Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy les vamos a hablar de un tema un poco oscuro, pero en el que siempre se le puede encontrar un poquito de luz. Precisamente una luz en la noche de Roma, que es el título de la última novela escrita por Jesús Sánchez Adalid, que le tenemos hoy con nosotros. Jesús, bienvenido y muchas gracias por acercarnos hoy a hablar un ratito sobre tu novela con nosotras. Buenos días, para mí es un placer, de verdad. Bueno, vamos a empezar poniendo el book trailer de esta novela para que vamos a poner un poquito en contexto a todos los telespectadores y ahora volvemos a hablar contigo. Bueno, Jesús, acabamos de ver ese book trailer y ya tenemos más o menos unas pinceladas de lo que nos podemos encontrar en esta nueva novela. Comienza con la caída de Mussolini y la entrada de los nazis en Roma, ¿no? Efectivamente, la caída de Mussolini, propiciada porque el desastre ya de toda Italia es inminente. Las tropas de los aliados se acercan, la economía está por los suelos, la población está hambrienta, los ejércitos están deshechos en media Europa y entonces se nombra un gobierno que será muy provisional y esta llegada de las tropas de Hitler que inician un dominio tiránico absolutamente férreo en el cual pues tendrá lugar la tragedia que se cuenta en esta novela. Es una trágica historia de esta también oscura, como decía al principio, parte de nuestra historia, pero en la que tú le has puesto una luz, ¿no? Una luz en la noche de Roma. ¿Cuál es esa luz? Cuéntanos. Después de que las tropas de Hitler ocupan la ciudad de Roma, sucede lo que en muchos otros lugares de Europa, y es que los nazis quieren deportar a los judíos a los campos de exterminio. Los italianos no pensaban que esto que había sucedido en Polonia, en Hungría, en Alemania, etcétera, iba a pasar nunca en Italia, precisamente porque en Roma está el Papa, que es considerado como el defensor de la ciudad. Sin embargo, esta crueldad implacable acaba organizando una redada y llevándose a centenares de personas deportadas hacia el campo de concentración de Auschwitz. En medio de todo esto, la Iglesia reacciona y será el único lugar donde la mayor parte de la comunidad hebrea se salve. De unas 4.480 personas se refugiaron en parroquias, en hospitales, en conventos, monasterios, seminarios, centros parroquiales, casas particulares, de forma que será el único sitio, como digo, donde se salva la mayor parte de la comunidad. 1.000 es verdad que fueron deportados y de los cuales solo regresaron 16. En una luz en la noche de Roma se cuenta solo un granito de arena de esta enorme montaña
que es la generosidad del pueblo de Roma para salvar a los judíos del gueto. Y es lo que sucede en el hospital de la isla Tiberina, que está además justo enfrente del barrio judío, frente al hospital de la isla Tiberina, como se ve bien ahí en el vídeo, está el Tempio Maggiore, que es la gran sinagoga de los judíos. Desde las terrazas del hospital, los frailes y los médicos pudieron ver cómo la gente era cargada en los camiones hacia la deportación. Entonces reaccionan en aquel momento de incertidumbre, incluso a riesgo de su propia vida, salen 2 ambulancias, rescatan a un buen número de personas y los llevan al hospital. Y aquí es donde tiene lugar lo más interesante de la historia, que para evitar que entraran la Gestapo dentro del hospital, hicieran una inspección y descubrieran que estas personas estaban ocultas allí, inventan una pandemia a la cual le ponen el nombre de síndrome de K, en una alusión quizá al llamado bacilo de Koch, que era la tuberculosis que estaba diezmando a las tropas, que había diezmado ya en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes no quieren arriesgarse, no entran en el hospital y estas personas, gracias a esto, pueden salvar la vida. Además era sobre todo para salvar a niños, ¿no? Porque en ese hospital había también muchos niños. En el hospital se salvan muchas personas de todas las edades, pero tenemos una referencia que cuando la ciudad es liberada, ya en el 45, 70 niños se habían salvado. Estos 70 niños supervivientes contaron después su historia. Entre otras muchas de salvación de judíos, esta se conserva, cómo no, en la memoria del hospital, en bastantes documentos, pero también en las cartas cruzadas que hay con el Vaticano y que están guardadas en lo que fue archivo secreto que el Papa Francisco abrió en el año 2019 y que ahora se llama Archivo Histórico Vaticano. Bueno, este archivo te ha permitido a ti pues, acceder a esa historia, pero también te llegó, porque esto es todo basado en hechos reales, pero te llegó a través de una historia también muy interesante de una pareja, ¿no? Es una historia de amor también dentro de tanta tragedia. Claro, lo que yo recibo en un principio es una carta del director del hospital, el hermano Ángel López, hermano de San Juan de Dios. Y él me cuenta esta historia y ahora necesitaba indagar más. Y para eso tenía que irme a los archivos. De los archivos, perdón, voy pasando de uno a otro. Termino en la Fundación Steven Spielberg, donde hay 85.000 documentos, y en Yad Vashem, que tiene 52.000 documentos. Con esto yo ya tenía los nombres de muchas personas. Ahora necesitaba ponerme en contacto con ellos. Y ahí es donde aparecen los descendientes de esta pareja que aparece aquí, ¿no? En esta alegoría que hay en la portada de Una luz en la noche de Roma, que son Beto y Gina, 2 jóvenes, muy jóvenes, que tuvieron que afrontar esta terrible tragedia con verdadero espíritu heroico. Contribuyeron en la salvación de personas, trabajaron en la resistencia, que funcionaba clandestinamente, colaboraron en que se llevara al hospital la llamada Radio Victoria, que fue una radio que efectivamente enviaba mensajes a los aliados para informarles de las defensas de la ciudad de Roma por parte de los nazis, ¿no? Y que sirvió mucho a los ejércitos angloamericanos para que pudieran después liberar la ciudad un poco más adelante. O sea, que esta historia tiene un poco de todo, ¿no? Tiene amor, tiene guerra, tiene tragedia, tiene un final medianamente feliz. ¿Cuánto tiempo has tardado en gestar todo esto? Porque claro, eso, los archivos vaticanos, la historia que te lo cuentan, te pones en contacto con los nietos de esta pareja. Pues esto ha sido un arduo trabajo. Ha sido un trabajo duro, pero muy interesante. En algunos momentos me sentí frustrado creyendo que no iba a ser capaz de entrar en un contacto efectivo, ¿no? Con elementos suficientes para la novela, con personajes reales, porque se me cerraban las puertas. Parece que la gente debiera contar, ¿no? Este tipo de historias para que nos sirvan de ejemplo, pero cuando llega el momento nadie quiere contar lo que le sucede a sus padres y abuelos. Una y otra vez me decían que no se sentían protagonistas, los descendientes viven en Hispanoamérica, en Estados Unidos, y no querían contar la historia que consideraban ajena del pasado.
pero después de insistir una y otra vez, finalmente consintieron en contármelo. Lo que me contaron era fascinante, interesantísimo, apenas cabía en unos cuantos folios, pero de ahí yo fui tirando del hilo hasta que conseguí hacerme con toda la historia. Sí, porque además es una historia, no deja de ser eso, pues, los nazis, la ocupación, el exterminio de los judíos, es algo delicado, ¿no? Es un asunto terrible que debiera servir de ejemplo a la humanidad para que no vuelva a suceder todo esto. Pero yo he querido quedarme con un mensaje positivo, con un mensaje cristiano, y es el hecho de que en los peores momentos siempre hay lugar para la mayor generosidad. Estamos obligados a amar al prójimo, es el mandato de Jesucristo, y amar al prójimo es hacerle el bien, y sobre todo cuando está sufriendo el mal. Eso es lo que se plantearon estos frailes y estos médicos de este hospital católico, es lo que hicieron aún a riesgo de la propia vida, porque los nazis no se casaban con nadie, se llevaban por delante a cualquiera que se opusiera a sus planes siniestros. Pero ellos consiguieron salvar a estos seres humanos, a estos hermanos, en unos momentos dificilísimos, y para mí la gran enseñanza es que aun en los momentos más oscuros resplandece la luz del alma humana. Esa luz en la noche de Roma, ¿no? También es verdad que la Iglesia en este capítulo de la historia ha sido como un poquito relegada, ¿no? No se ha puesto en valor lo suficiente también pues su actuación durante el nazismo. La Iglesia clasificó, es decir, guardó y cerró el archivo que hacía referencia al pontificado de Pío XII. ¿Por qué? Bueno, yo me lo preguntaba, porque mantener una cosa en secreto alimenta la sospecha, porque inmediatamente piensas, si está guardado en secreto es porque tienen algo que ocultar. Pero se me explica que no, que la finalidad de clasificar el archivo de Pío XII era porque aparecían los nombres de muchas personas y se trataba de respetar su intimidad, de protegerlos, ¿no?, frente a todas las maniobras políticas que hubo después de la guerra en la reconstrucción nacional. Una cosa muy parecida a lo que hoy llamamos la protección de datos, que es el gran arma legal para que no puedan estar nuestras historias por ahí sin nuestro consentimiento. Pero el Papa Francisco decidió que, habiendo transcurrido 80 años, era tiempo suficiente para dar a conocer esta historia. Y ahí es donde contesto a la pregunta que me acabas de hacer, porque si no hubiera sido así, algunas historias maravillosas como esta hubieran quedado siempre en el anonimato, no se hubieran conocido. Y el hecho de que la Iglesia, como hoy se sabe ya fehacientemente, a través de innumerables documentos, salvó a miles de personas de una muerte segura durante la Segunda Guerra Mundial. Algo parecido, porque tu historia nos recuerda mucho a pues, lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que parecía mentira, la gente tiene miedo a una tercera guerra mundial con todo el tema de Rusia, de Ucrania. Pues, es algo que podíamos trasladar también, ¿no?, a esa época, también una pandemia, el síndrome K, que no existe, por cierto, no vaya a ser que alguien... Pues podría ser a lo mejor un poco una reflexión también de lo que está pasando hoy en día. Durante la escritura de la novela no me podía sustraer al hecho de que acabábamos de entrar en una guerra y que estábamos pasando, y que hay muchas personas que lo estaban pasando muy mal, y que había otras muchas personas, entre ellos los hermanos de San Juan de Dios de Ucrania, con los cuales he tenido contacto también, ayudando a tantas personas que sufren carestía, hambre, frío, necesidades de todo tipo. Porque la guerra no es solo el hecho de que caigan bombas, que ya de por sí es el espanto, sino todo lo que ocasiona: la carencia de combustible, la falta de comunicaciones, el aislamiento de las personas, en fin, todo lo que conlleva la guerra, que yo creo que es la mayor maldad que puede cometer la humanidad. También ahora, hoy en día, estamos sacando también buenas, historias bonitas, tipo pues la que has escrito tú, ¿no? Porque hay que sacar el lado positivo, ¿no? La luz de todos estos momentos oscuros. Ha sido parte del motivo que me llevó a escribir la novela. En primer lugar, porque la historia de por sí era interesante, y eso es fundamental. Cuando tienes una buena historia, tienes que contarla. Pero es que además aquí hay una enseñanza, como tú estás recalcando una y otra vez.
y no se puede contar siempre solo lo malo. Hay que contar lo malo, pero también hay que contar lo bueno. Y sobre todo hay que expresar algo que está haciendo permanentemente la llamada de atención del pontificado del Papa Francisco. Y es que la fraternidad debe ser un elemento esencial en la vida ordinaria de la Iglesia. Es decir, el recordarnos unos a otros que somos hermanos y de ser hermanos la obligación de amarse, respetarse y hacerse el bien. Hablabas antes un poco del proceso creativo de esta novela que te ha costado mucho, pero ¿fue el hecho de que se abriera el Archivo Vaticano, el recibir esta carta del hospital de allí de Roma, el que te haya hecho hablar de este tema, o tenías también en mente otras ideas, pero dijiste, bueno, voy a decantar por esta, ¿no? Aunque sea difícil? No, yo estaba pensando en escribir otra novela, ya tenía parte de la investigación hecha. Estaba escribiendo mi novela anterior, que se llama Las armas de la luz, Sí. y ya tenía previsto escribir la siguiente. Y por supuesto, ni se me pasaba por la cabeza que pudiera desenvolverse en la Segunda Guerra Mundial. Es entonces cuando recibo la información y ahí tuve que hacer un ejercicio de discernimiento, porque tenía que tomar una decisión si me iba, ¿no?, a hacer la investigación. La investigación es, como hemos dicho, es complicada, es necesaria para escribir una novela de este tipo y requería tiempo, desplazamientos a Roma, pedir documentos, pedir favores. Pero bueno, emprendí la aventura y la verdad es que ahora estoy enormemente satisfecho. Me siento muy feliz porque estoy recibiendo además las impresiones de los lectores, las primeras impresiones, y me doy cuenta que la gente, el lector, queda estremecido. De la misma forma que yo, cuando tenía acceso a la historia y a esos documentos. Y se cumple, ¿no?, el propósito principal, que es compartir lo que uno recibe. Y para mí esto ha sido algo providencial. El que recibiera la carta, que después se me entregara esta historia, que la investigación finalmente se facilitara en todos los sentidos, y poder tener tiempo para escribirla. Bueno, ya nos has dejado caer que, bueno, tienes una novela a medias, que este puede ser el siguiente proyecto, ¿no? Porque además un escritor siempre tiene algo en la cabeza, ¿no? Siempre le bulle la idea. Efectivamente, por supuesto, no voy a volver a la Roma de la Segunda Guerra Mundial, pero sí es verdad que tengo mis ideas ya. Tengo una novela pergeñada de alguna forma, y ahora tengo que sentarme en fin, a construirla, a hacerla. Y ese va a ser mi próximo proyecto. Se desenvolverá en el marco de la Guerra de la Independencia, con unos personajes muy curiosos y con una historia muy curiosa que tiene lugar en una zona de Extremadura. Bueno, son muchas novelas ya a las espaldas, proyectos en mente. ¿Cómo te hiciste escritor? ¿Qué es lo que te hizo? ¿Qué es lo que te abullía dentro para hacerte escritor? Esto es un misterio. Es como cuando me preguntan por mi vocación, ¿no? Mi vocación religiosa de sacerdote. Se acaban contando siempre tópicos, oyéndose a lugares comunes, diciendo cosas como que Dios te llama o que te manda por este camino. Y realmente es misteriosamente la vida te va conduciendo, te va llevando a veces a lugares insospechados, porque igual que yo nunca pensé ser sacerdote cuando estudiaba Derecho o cuando fui juez, pues tampoco estaba entre mis propósitos el escribir novelas y mucho menos llegar a tener el éxito, con perdón, ¿no?, que he tenido al final. Y sin embargo, aquí estoy. Cierto es que tengo que compaginar mi vida parroquial, puesto que yo soy párroco en una parroquia grande, de ciudad, de barrio, en Mérida, y que eso requiere mucha atención por mi parte. Pero al mismo tiempo, Dios me me da momentos en los cuales puedo escribir, y luego viene esta segunda parte, que es el presentar mis novelas al lector. ¿Qué te dicen tus feligreses? Tienen que ser como muy... Pues mira, estoy con el escritor, mi párroco es Jesús Sánchez Adair. Bueno, mis feligreses son lectores, muchos de ellos, de mis novelas, pero para ellos yo soy sencillamente el cura. La distancia corta hace que haya familiaridad y que desaparezca el aspecto mediático de mi vida.
y que con ellos, pues, como se suele decir, donde hay confianza, pues, y para ellos, pues, oye, el párroco y ya está. También puedes encontrar ahí mucho donde inspirarte, ¿no? Historias pues eso, de barrio, como tú dices. Sí, el trato humano es la mayor fuente de inspiración. Si tú hablas con personas de todas las generaciones, de todas las edades, si conoces sus problemas, sus vidas, ahí está el crecimiento, está el nacimiento, el crecimiento, la evolución y la muerte. Los grandes problemas, ¿no? Y preguntas del ser humano. Pues esto alimenta mucho la imaginación y es una fuente de información permanente que a mí me sirve mucho después para construir mis personajes. Es nada como la vida real para inspirarle a uno. Jesús, muchísimas gracias por habernos atendido durante este ratito, deseando coger esta novela para devorarla y esperando la segunda también con mucha expectación. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias al Canal Diocesano de Toledo. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.